Voy a empezar a grabar para tener un referente en la misma plataforma. Y bueno, la anterior clase, entonces, como decía, habíamos avanzado la parte básica molecular, la parte atómica, que nos hace comprender, ¿no? Mediante la física y la química, la conformación del mundo o el estudio profundo de la materia desde esos dos puntos de vista. Es asimismo que cuando empezamos a analizar las células, necesitamos ver la parte de la que están conformadas muchas estructuras. Obviamente que al pasar cuando estemos en la parte estructural celular, vamos a hablar con más profundidad de cada componente, y esto es simplemente una ambientación de qué compuestos químicos tienen las células, ¿no? Muy bien. Entonces, yendo a la parte, ¿no? Componentes químicos. Hay una gran cantidad de componentes químicos que están dentro de las células, y sobre todo las combinaciones que tienen entre sustancias son muy peculiares o muy particulares, ¿no? Respecto a otras ramas o digamos otros componentes u otros cuerpos. Sobre todo las células eucariotas son aquellas que tienen muchos más componentes. Y toda esta gran cantidad de combinaciones químicas podemos, para fines didácticos, ¿no? Y que se comprenda, podemos dividirla en componentes inorgánicos y componentes orgánicos. Si ustedes recuerdan la química de secundaria, en el nivel secundario, eh, ambos conceptos tienen que ver con dos aspectos, ¿no? El decir que lo orgánico es lo vivo y lo inorgánico es lo muerto es un concepto muy retrógrado, ¿no? No vale eso. Desde el punto de vista química, los compuestos orgánicos son aquellos que tienen dentro de sus componentes importantes al carbono, eso es un concepto ya más claro, y a los inorgánicos aquellos que no tienen carbono, ¿no? Y sobre todo, los orgánicos, como se encuentran o son sintetizados o son producidos o forman parte de la constitución de los seres vivos, ¿no? Y los inorgánicos generalmente no es que no forman parte de los seres vivos, pero no están en su parte constitutiva, ¿no? Pero muchos organismos pueden contener componentes inorgánicos para formar parte de sus funciones orgánicas o funciones vitales, ¿no? A lo largo de toda la duración de su tiempo de vida. Componentes inorgánicos, ¿no? Podemos dividir en tres grupos grandes. El más importante y el primero que hay que hablar es el agua. Luego vamos a hablar detalladamente de este componente o solvente universal. Y luego tenemos a los iones. Ay, perdón, creo que alguien no está en la reunión, que me he olvidado de incluirle en el grupo de WhatsApp. A ver si puedo hacerlo desde el celular. El agua es, como venía diciendo, uno de los componentes muy peculiares. Creo que ya habíamos adelantado la anterior clase, en el sentido de que es un solvente universal por sus funciones dieléctricas, ¿no? Prácticamente podríamos tomar en cuenta que es un componente de cúmulo de células, o de cúmulo de moléculas que tienen una polaridad, ¿no? Son como unos imanes, decíamos, que son capaces de juntarse unos a otros por sus cargas, ¿no? A un lado las positivas y a un lado las negativas. Entonces, esas propiedades muy peculiares del agua hacen que sea un solvente universal. Vamos a hablar luego más detalles. También tenemos los iones, que habíamos dicho en la anterior clase. Un ion se define como un átomo, ¿no? Cargado o positiva o negativamente. Y justamente tenemos aquí los más importantes. No son todos, porque existe una gran cantidad, pero son los más importantes.
cationes, ¿no? Aquellos átomos cargados positivamente, ¿no? Y los aniones, aquellos átomos cargados negativamente. Entonces tenemos en los cationes o electrolitos positivos, tenemos el potasio, al sodio, al calcio. Este calcio es el iónico, es el que está generalmente en la sangre y es el que sirve para la funcionalidad de los músculos. No nos estamos refiriendo al calcio de los huesos, ese es otro calcio. Magnesio también muy importante dentro de los electrolitos y el hierro, ¿no? También nos referimos al hierro libre, ¿no? Al hierro iónico, no nos estamos refiriendo al hierro que hay en la hemoglobina, que es un importante componente de la sangre. Los aniones tenemos al cloro, al fosfato, aquí lo tenemos, que es una sal, ¿no? El carbonato o bicarbonato, el sulfato y el nitrato, ¿no? Entonces estos son sales, la mayoría se encuentran como sales dispuestas a unirse a un elemento electropositivo. Asimismo, precisamente como hay aniones, se va a formar con muchos metales una gran cantidad de sales minerales, ¿no? Como son los sulfatos, los cloruros, los fosfatos. Entonces tenemos prácticamente tres componentes inorgánicos principales: el agua, los electrolitos. También ¿por qué se les llama electrolitos? ¿No? Porque tienen una carga eléctrica y lito proviene del griego piedra. Entonces estamos hablando de partículas que tienen carga, significaría más o menos, ¿no? Aunque si fuéramos más textuales significaría piedras con carga, pero bueno, no es la correcta traducción contextual, ¿no? Agua. Muchos se preguntan, ¿no? O quizás no, a veces no tenemos conciencia, nos parece el agua muy común, pero no lo es un componente desde el punto de vista molecular muy especial. De hecho que no se comprende hasta ahora por qué en este planeta, el tercero de este sistema solar, hay abundante agua respecto a otros planetas. Eso es lo que no se puede comprender. Pero diríamos que así como el mismo planeta tiene un gran componente de agua, lo mismo pasa con los seres vivos y con las células en general, ¿no? No es una exageración decir que conforman el 70-80%, prácticamente somos agua, ¿no? Que está mezclada con otras moléculas más o en su forma pura, pero prácticamente estamos hechos de agua, ¿no? Se la encuentra como solvente de distintas sustancias orgánicas particularmente, y tanto a nivel extracelular, fuera de la célula, o intracelular, dentro de la célula. Cuando un compuesto se disuelve en agua o se mezcla, diríamos, con el agua, podemos decir o tiene la propiedad de decir que es un compuesto hidrosoluble, ¿no? También se lo llama hidrofílico. Hidro del griego agua, soluble, soluble en agua, ¿no? Hidrofílico, filos del griego amigo, hidro, agua, ¿no? Amigo del agua, podríamos decir en contexto. Mientras que si no lo hace en el agua, pero sí en lípidos, decimos que es liposoluble o hidrofóbico, ¿no? Las mismas reparaciones etimológicas que hemos hecho en lo anterior: liposoluble, que es soluble en lípidos o grasas, o hidrofóbico, ¿no? Fobia, de miedo. Phobos era el dios griego del miedo, entonces lo traducimos como que es incompatible con el agua, o que tiene miedo al agua, si somos muy textuales. Tal es así que generalmente o aparentemente no se pueden juntar, por eso, como decíamos en un dicho muy popular, el agua con aceite, ¿no? Porque son sustancias muy distintas en cuanto a su conformación. Para resumirlo, podríamos decir que todo lo que es susceptible a ser hidrofílico o soluble en agua tiene que tener carga eléctrica, no tiene que ser una sustancia polar.
En cambio, aquellos componentes que no tienen carga eléctrica, como son los lípidos precisamente, siempre tienen una gran masa, pero muy poca polaridad eléctrica, significa que no van a poder disolverse en el agua y por lo tanto son liposolubles o hidrofóbicos. Muy bien. Al formar parte de estas soluciones, el agua, mediante la disolución especialmente de hidrogeniones, va a determinar el pH del, de todo el cuerpo, porque como estamos conformados prácticamente de agua, el hecho de disolver iones hidrógeno en el agua es lo que va a determinar el pH. Y estos hidrogeniones o iones hidrógeno, es lo mismo decir, también se les llama protones. ¿Qué significan o de dónde provienen? Generalmente son los remanentes o resultados metabólicos o sobrantes metabólicos, sobre todo que están muy relacionados con la producción de energía, ¿no? Al producir ATP se intercambian electrones de los carbohidratos que producen adenosín trifosfato, que es la molécula energética, y de ahí los desprendimientos o este aprovechamiento de electrones tiene como consecuencia que queden muchos hidrógenos como protones, ¿no? O sea, cargados positivamente. Cuando estos hidrogeniones están en mucha cantidad en el agua, le dan ciertas propiedades corrosivas, ¿no? Y de ahí es que recién podemos hablar del concepto del pH. pH significa potencial de hidrogeniones. ¿Por qué se lo simboliza siempre con una P minúscula? Para diferenciarlo de la unidad física Power Horse, ¿no? Que significa caballos de fuerza. Entonces, por un convenio internacional de estandarización, se ha logrado determinar que el pH, o sea, el potencial de hidrogeniones, se simbolice con una P minúscula y H mayúscula después. Es un número que representa el potencial de hidrógenos, eso significa la cantidad de hidrógenos en una solución de agua, que varía de 1 a 14, pero ¿esto qué significa? Cuanto menor es el pH, o sea, estamos cerca del pH 1, por ejemplo, significa que hay más cantidad de hidrogeniones, no que hay menos, ¿no? Y si este número, el pH, sube a 14, digamos que es el límite mayor, significa que tiene menos cantidad de hidrogeniones. ¿Por qué? Es una razón inversa, lo que le llamamos en matemáticas razones inversamente proporcionales, ¿no? Y encima es un logaritmo negativo, ¿no? Entonces es razón inversa, o sea, cuanto más grande el número significa que hay menos hidrogeniones, y cuanto menos cantidad tiene, significa que hay más hidrogeniones, esa es una razón inversa, y encima es un logaritmo, ¿no? ¿Por qué? Porque el pH, o sea, la cantidad de estos hidrogeniones, estamos hablando de partículas subatómicas, y entonces o mejor dicho, partículas atómicas, no son subatómicas, atómicas, y estas partículas atómicas que tienen una carguita, su peso o su cantidad es muy difícil de medir por medios comunes, ¿no? Estamos hablando de que vamos a encontrar entonces en el cuerpo un 0,00000 ciento y tantos, digamos, de hidrogeniones. Por esa razón que para eliminar ese decimal se ha logrado convertirlo mediante esta función matemática, el logaritmo, en un número entero, ¿no? Así tenemos el 1 a 14. Cuando volvamos a mencionar este tema, sobre todo cuando hablemos de plasma sanguíneo, no sé si nos toca en este semestre, pero vamos a dar más detalles de esto del potencial de hidrógeno. Por ahora entonces diremos que el pH que corresponde, digamos, a una neutralidad en el cuerpo, o sea que ni es corrosivo ni es no corrosivo, en el sentido de que no es ácido ni es base, no es ácido ni alcalino, estaría representado por el número 7, ¿no? El pH 7 significa que es un pH neutro para el organismo, y generalmente el riñón, el aparato circulatorio, la mayoría de las células y por un lado el hígado de forma muy,
muy lejana, pero particularmente el riñón es el que se encarga más de estas funciones, es el encargado de hacer que se mantenga este pH en ese rango, ¿no? Cerca del 7 o en número 7, pero apenas varía unas décimas, pero nunca sube más o baja más, ¿no? El hecho de que suba o baje este pH ya puede significar cuestiones patológicas, no puede representar enfermedad. El pH ácido, entonces, va a ser aquel que es menor a 7, ¿no? Entre 1 y 7. Y el pH básico o alcalino es aquel que está entre 7 y 14, como lo dice la diapositiva. Eso significa, vuelvo a reiterar, de que entonces en el pH ácido hay más cantidad de hidrogeniones y en el pH básico alcalino hay menos cantidad, ¿no? Los ácidos siempre son de características corrosivas, son líquidos muy corrosivos y los básicos, aunque no son corrosivos, sí pueden causar incluso quemaduras, ¿no? Las quemaduras alcalinas. Entonces, ambos extremos no son muy buenos como equilibrantes de la materia, ¿no? Siempre causan alteraciones en las reacciones químicas. Agua. Entonces, el pH fisiológico, algunos libros lo ponen, ¿no? Entre 7.35 y 7.45. Si somos muy estrictos, es entre 7.32 a 7.45. Estamos hablando de unas 12 décimas aproximadamente. Fuera de estos rangos no hay, digamos, no es posible la vida o va a haber muchas alteraciones en cuanto a las funciones fisiológicas, ¿no? ¿Por qué se le llama a este rango entre 7.32 y 7.45 el pH fisiológico? Porque la mayoría de las moléculas o reacciones químicas hacen sus funciones normales o son capaces de reaccionar en presencia de este pH, ¿no? Este pH favorece todas las reacciones bioquímicas que va a tener el organismo. Pues es que cuando se altera, ya empieza a haber muchas disfunciones a nivel bioquímico en todo el cuerpo. Y precisamente en la segunda parte es lo que indica eso, ¿no? Cuando el pH se encuentra por debajo de este índice, pues estamos frente a una acidosis. En el capítulo respectivo de fisiopatología, cuando ustedes pasen a otros cursos, van a ver que hay una acidosis metabólica y una acidosis respiratoria, ¿no? La metabólica es la producida cuando no puede equilibrarlo el riñón. El otro órgano que me olvidaba mencionarles es que el aparato respiratorio, los pulmones, son capaces de corregir también el pH, ¿no? Y ahí hablamos de una acidosis respiratoria. Y también existe lo contrario, ¿no? Cuando este pH está muy subido, hablamos de alcalosis respiratoria, si lo ha producido el sistema respiratorio, y alcalosis metabólica si está causada por algún desorden o algún defecto en el riñón. ¿Alguna pregunta respecto al agua antes que pasemos a otro elemento? Es un elemento bastante largo de entender y hablar. Podríamos tener creo que todo un mes hablando del agua. ¿Hay alguna duda hasta acá, pero de todo lo que hemos hablado? ¿Ninguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces continuamos. Luego tenemos otros componentes orgánicos, ¿no? Tenemos, estos significa que tienen entonces, por definición, componente carbono como principal componente en sus moléculas. Y tenemos en primera instancia los azúcares, llamados hidratos de carbono, carbohidratos también es un sinónimo, o glúcidos, un nombre un poquito más antiguo, pero que sigue válido. Aquellos componentes que van a tener básicamente tres elementos, ¿no? Carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿no? El famoso grupo CHO. Si recuerdan química orgánica de secundaria, van a empezar a recordar este tipo de componentes. Proteínas.
Las proteínas son secuencias de aminoácidos que pueden ser desde pequeños grupos, como los polipéptidos, o sea, menos de 100 aminoácidos, hasta más de 100 aminoácidos en los que ya hablamos de componentes proteicos o proteínas que son mucho más complejos, ¿no? Me estoy saltando las propiedades de cada uno. Vamos a hablar de cada uno un poquito a detalle, pero antes de pasar, los hidratos de carbono son aquellos que van a dar, como mencionaba, energía al organismo, ¿no? Favorecen la fosforilación oxidativa y por lo tanto la generación de ATPs para que el organismo pueda funcionar de forma adecuada, ¿no? También tenemos a las proteínas que van a ser las que van a formar parte de las paredes sólidas del citoesqueleto, de la estructura sólida de cualquier célula y tiene características muy, muy duras, ¿no? De hecho, que muchas proteínas que forman parte de nuestros huesos o de los cartílagos, por ejemplo, del aparato locomotor, le dan esa solidez, ¿no? Esos son el grupo de químico que le da digamos, cuerpo a la mayoría de la constitución química, ¿no? Le da estructura. Los lípidos o grasas a veces pueden ser usados como energía, pueden degradarse y formar carbohidratos y de ese modo a contribuir a la energía. Pueden ser una forma de depósito de energía cuando no se utiliza mucho los carbohidratos que usamos, entonces los acumulamos en forma de grasa. Pero también son importantes, aparte de todas estas dos funciones muy interrelacionadas con el metabolismo, pero al hablar de funciones eléctricas, por ejemplo, los lípidos y las grasas son perfectos aislantes, ¿no? Actúan como una especie de, sobre todo en las neuronas, bueno, y en todo el organismo, actúan como aislantes o contenedores del agua, o sea, evitan que el agua circule de un lado a otro, dividen de hecho al cuerpo en compartimentos y esto hace que sea más eficiente el manejo de flujos, ¿no? Sobre todo de líquidos y de electrolitos y de ese modo también se controla la energía eléctrica o electroquímica que tenemos en el cuerpo. Entonces son muy importantes para bastantes funciones los lípidos y las grasas. Y por último tenemos los ácidos nucleicos, ¿no? Mucho más complejos, que de hecho que forman o prácticamente son los componentes más importantes de la cromatina y por lo tanto de los genes y son a través de estas sustancias químicas, son a través de las cuales podemos heredar los planos de construcción proteico o si hablamos con más propiedad, las secuencias genéticas que permiten la síntesis proteica de generación en generación. Glúcidos, ¿no? O también llamados azúcares, también llamados hidratos de carbono o carbohidratos. Son moléculas encargadas de actuar como el principal combustible energético de las células, como mencionaba, ¿no? Pueden presentarse en su forma más simple, que son los monosacáridos. El monosacárido más usado en la economía del cuerpo es la glucosa, o en formas más complejas, ¿no? Como varios monosacáridos. Tenemos aquí tres tipos que los encontramos, ¿no? Si lo forman dos monosacáridos, tenemos el disacárido. El ejemplo más, o los ejemplos más prácticos son la fructosa, el azúcar de las frutas es un disacárido. La sacarosa o azúcar, propiamente dicho, es un también disacárido. Los de 3 a 10 monosacáridos, ¿no? Eh, si tienen de 3 a 10 monosacáridos, estamos hablando de un oligosacárido. En este caso no tengo un buen ejemplo ahorita, pero podría ser la manosa, por ejemplo, que está en algunas frutas. Precisamente no es la parte dulce, pero sí está en muchas cáscaras, sobre todo de las frutas o de algunas verduras, también en la fibra. Y más de 10 monosacáridos tenemos los polisacáridos, ¿no? El más conocido y el que más lo consumimos en la alimentación es el almidón.
Y prácticamente todos los derivados de cereales, principalmente el trigo, y eso significa productos hechos con harina, entonces tienen una gran cantidad de almidón, tienen muchos polisacáridos. Tenemos aquí el monosacárido más importante, ¿no? La molécula de glucosa. Y decía, básicamente la fórmula general de todos los carbohidratos es CHO, ¿no? Como un mnemotécnico. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Aquí incluso podemos ver que hay componentes de grupos oxidrilos, ¿no? Podemos ver que tiene 6 carbonos. Aquí tenemos uno que está acá como enlace y luego en las puntas del hexágono, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6. Y de intermedio tiene un oxígeno, como si fuera en un grupo etérico o en un grupo, digamos, que se llama esto cíclico, ¿no? O pentamérico, bueno, hexamérico sería en este caso porque es un hexágono. Y esta disposición siempre se conserva, ¿no? Incluso aunque el azúcar pueda ser disuelto en agua, no va a disociarse. Esta molécula se va a conservar tal cual, unida al agua cuando se lo disuelve, digamos, cuando ponemos azúcar al té, prácticamente eso es un ejemplo muy común. Y por eso sentimos el sabor dulce, pero no se va a disociar, no genera cargas eléctricas. Entonces, es simplemente para obtener energía. Proteínas. Ahí quiero ahondar un ejemplo. Ya me ha salido el famoso aviso de 10 minutos. No entiendo muy bien por qué no está funcionando como la anterior vez que no teníamos límite. Si se cortara, por favor, voy a volverles a enviar un enlace al grupo de WhatsApp para que vuelvan a conectarse. Y yo creo que esto voy a hablarlo con dirección, cómo hay que habilitar la función, porque estoy con la cuenta de la universidad, no estoy con la cuenta privada, así que no debería haber este límite, así que está raro. En todo caso, voy a consultar también si podríamos hacer las reuniones por Meet, ¿no? Meet es un servicio de Google y no tiene límites, así que también sería cómodo quizás de esa parte, pero vamos a ver cuál es la mejor manera. Eh, entonces, quería decir ahí una aplicación clínica, ¿no? Una persona, por ejemplo, cuando necesitamos hidratarla, por eso la razón, lo que estamos tratando de hacer es cargarla eléctricamente, ¿no? Porque su energía disminuye si no tiene electricidad. Y la mejor manera es hacerlo mediante una solución fisiológica, que es prácticamente agua con sal. ¿Por qué? Porque la sal se disocia y forma cargas eléctricas y le va a funcionar a esa persona. Pero si le damos una solución fisiológica solo compuesta de glucosa, o sea, glucosa en agua, le va a dar energía, pero no lo va a hidratar, no le da esas cargas iónicas que necesita. La mayor parte de las personas que se deshidratan por distintos motivos, porque están quemados, porque no han consumido líquidos, porque tienen una enfermedad diarreica, muchas causas, necesitan hidratación hidroelectrolítica, ¿no? O sea, que se les dé electrolitos, no glucosa. La glucosa o esas soluciones parenterales están para aquellas personas o que no han comido o que necesitan una carga energética, ¿no? Para que puedan producir ATP, o sea que están muy débiles. Lo más común es que no hayan recibido alimento por alguna razón. Entonces, para eso sirve la glucosa por vía venosa, pero no para hidratar, ¿no? Es un error hidratar con solamente glucosa. Proteínas. Son cadenas de 50 aminoácidos unidos por uniones peptídicas. Péptido es sinónimo de aminoácido, siempre esa palabra. Por eso polipéptido significa varios aminoácidos. Dos aminoácidos unidos forman un dipéptido, o sea que se parece un poco a la nomenclatura de los glúcidos o carbohidratos. 6 a 9 aminoácidos unidos forman oligopéptidos y más de 10 aminoácidos unidos forman los famosos polipéptidos, ¿no? Entonces aquí tenemos, digamos, el detallito de cómo son las moléculas pequeñitas de, de proteínas, ¿no? O sea, o de conformación de aminoácidos. Eh, Hay, de hecho,
o algunas hormonas que son sintetizadas y algunas vitaminas que son sintetizadas a partir de un solo aminoácido y como tal funcionan en el organismo. En el capítulo respectivo vamos a hablar de este tipo de sustancias que dependen prácticamente de un aminoácido, ¿no? Que es sorprendente, sobre todo cuando estén en aparato endocrino, van a hablar seguramente de este tipo de sustancias. Su estructura general, ¿no? De las proteínas, R es radical, digamos, o es un grupo residual que varía de aminoácido a aminoácido, pero lo más importante es que tiene un grupo amino en un extremo del carbono, que es un H2N, ¿no? H3N sería la molécula amonio, ¿no? Y cuando se le quita uno de los enlaces, uno de los hidrógenos, entonces, y se enlaza un carbono, tenemos ya como grupo amino, ¿no? Ya no se le llama amonio. Y el grupo ácido o carboxílico, ¿no? Que también se le dice en química orgánica carboxílico, se encuentra en el otro extremo. Por eso tenemos grupo aminoácido, de ahí proviene su nombre. Y el resto, lo que dice radical, va a depender de la cantidad de carbonos que tenga, ¿no? La condición es que tenga este grupo amino y luego se puede enlazar con otras moléculas o con otros átomos de carbono. Las proteínas poseen diversos niveles de organización estructural llamados estructura primaria, secundaria y terciaria. Yo creo que eso voy a tener que especificar en la clase o videoclase que esté en la plataforma porque es largo de explicar esta parte. Tendrían que llevarlo con más detalles en bioquímica, pero no está de más darles una pequeña introducción. Pero para resumirles, les diré que la primaria, la secundaria y terciaria son estructuras que le van dando más complejidad a las proteínas, ¿no? Por así decirlo, la primaria se refiere al enlace entre aminoácidos, ¿no? Que son los enlaces peptídicos. La secundaria es los puentes hidrógenos que pueden tener entre ambos y ya causan que muchas moléculas proteicas tengan una forma espiral. Y la terciaria va juntándose puentes disulfuro o de otro tipo que hacen que se apelotone, digamos, esta cadena de aminoácidos, ¿no? Generalmente las proteínas, si las vemos molecularmente, no son rectas, no son cadenas rectas, parecen un entramado, unos ovillos de lana, por así decirlos, un poco desordenados al parecer, pero que gracias a esa estructura tienen una cierta solidez, ¿no? Que es difícil romperlas o destrozarlas. Y por eso es que forman parte de muchos componentes celulares. De estos niveles dependen que las proteínas tengan una forma tridimensional específica y diferente para cada proteína, y de esta forma tridimensional depende la función de cada proteína. De hecho que si no se respeta esta tridimensionalidad o algo la altera, esta proteína pierde su función, no funciona como tal. Por eso tenemos el asunto, por ejemplo, de las comidas, ¿no? Cuando dicen que las carnes, aunque yo considero de que no es la mejor fuente proteica por muchas razones, pero bueno, eso es discusión de otro tema, que cuando se las cuece más o menos crudas no se alteran tanto y cuando se las cuece demasiado se alteran mucho, y eso es cierto. Las proteínas muy cocidas o que están sometidas a altas temperaturas no se aprovechan mucho. En cambio, aquellas que se mantienen, por así decirlo, en su forma pura, no tienen casi todas sus propiedades, si hablamos de alimentos, tienen todas sus propiedades nutritivas intactas. Cumplen diversas funciones en los seres vivos. Creo que con esta diapositiva voy a terminar porque me imagino que... bueno, me quedan 2 minutitos. Yo creo que sí. Seguramente se va a cortar la emisión y voy a enviar otro enlace. Van a cumplir funciones de transporte. Muchas proteínas funcionan en el plasma, especialmente la albúmina, como transportadores de sustancias químicas, de fármacos podría ser en algún caso, de los mismos nutrientes, vitaminas y muchas cosas. Todas aquellas sustancias que se transportan por el plasma necesitan una proteína de transporte.
Forman estructuras, como decía, van a formar la parte sólida. Se encuentran por un lado en la membrana celular, aunque tiene otros componentes, sobre todo lípidos, pero también tiene proteínas, como vamos a verlo en el capítulo respectivo. Actúan como enzimas, o sea que aceleran la velocidad de reacciones químicas, ¿no? Eso lo explica. ¿Qué es una enzima? Es un catalizador desde el punto de vista químico. ¿Y qué es un catalizador? Es una sustancia que es capaz de acelerar las reacciones químicas y por eso contribuyen a muchos procesos vitales o orgánicos que ocurren en el organismo. Ya nos falta menos de un minuto, entonces voy a cortar la reunión y vuelvo a enviar un enlace. De paso que nos damos un breve descansito, ¿no? De unos 5 minutitos para también despejarnos y que no sea tan, tan aburrida la clase. Por favor, a ver si preparan sus preguntas respecto a todo lo que hemos hablado para la siguiente gestión. Digo, para la siguiente sesión. Entonces, nos damos 5 minutos de paso de descanso y termino la reunión, esta primera parte de componentes químicos celulares. ¿Alguna pregunta antes que se termine de cortar? Bueno, entonces, continuando con, con los componentes químicos de las células, tenemos a los lípidos, ¿no? Son varios tipos de sustancia, es muy difícil, de hecho que son en cuanto a estructura química y combinaciones de elementos, tienen una gran variedad. Eh, Solo basta mencionar, por ejemplo, la diferencia entre triglicéridos y colesterol, que hace que estas sustancias sean de una no infinidad, pero sí una gran, que se encuentran de varias maneras o de varias formas constitutivas dentro de la célula, ¿no? Pero lo que las hace comunes, aparte de que tengan esa variedad de conformación, es su insolubilidad en el agua, ¿no? No se pueden disolver en el agua y eso los hace buenos aislantes, buenos divisoras de compartimientos, por eso es que los lípidos forman en gran parte o en un gran porcentaje las membranas celulares y solubles en solventes orgánicos, ¿no? Como el alcohol, el éter y el cloroformo. Es por eso que estas sustancias, el alcohol, el éter y el cloroformo, son buenos desinfectantes también, ¿no? Porque si son capaces de penetrar las células, como son sustancias en el fondo tóxicas, van a causar muerte celular, ¿no? Entonces, por eso en el área de la salud aprovechamos esta ventaja de estos solventes para poder matar microorganismos, ¿no? Entre los lípidos más importantes de los seres vivos podemos mencionar los ácidos grasos, que son los componentes más básicos, más pequeños, por así decirlo molecularmente hablando. Triglicéridos, que no son más que la conformación de un glicerol, que es un tipo de alcohol, más tres ácidos grasos, por eso se les dice de tres ácidos grasos más glicerol, triglicéridos. Esteroides. ¿Por qué se les dice esteroides? Porque tienen un núcleo de esterol, ¿no? El esterol es, si ustedes recuerdan, anteriormente habíamos visto la molécula de la glucosa, es un poco similar en el sentido de que también tiene una secuencia pentamérica, así cíclica. Esto en química se le llama sustancias también aromáticas, ¿no? Porque tienden a, esta conformación química tiende a desprender cierto olor, ¿no? Que a veces, dependiendo qué componente químico sea, puede ser agradable o desagradable al olfato. Y los esteroides por eso tienen esa conformación, tienen en su núcleo esterol. El colesterol es la molécula más común, ¿no? Del organismo, que también tiene un núcleo
de esterol, pero también hay muchas hormonas que se les llama esteroides porque tienen este componente dentro de sus moléculas. Y los fosfolípidos que tienen características muy particulares, ¿no? Un lado fosfórico que les permite juntarse o unirse con el agua, y una parte lipídica que es totalmente apolar, ¿no? Que no es capaz de disolver. Entonces son como una molécula que tiene ambas naturalezas, ¿no? Al mismo tiempo hidrofílica, pero también lipofílica, ¿no? Los fosfolípidos pueden estar entonces unidos a moléculas de agua y a moléculas de grasa o de lípidos al mismo tiempo. Tal es así que los ácidos grasos, como vuelvo a decir, son más sencillos, están conformados por un ácido en su extremo y por una larga cadena hidrocarbonatada por el otro, ¿no? Los triglicéridos, en cambio, están conformados por 3 ácidos grasos unidos a la molécula de glicerol, también lo que ya había redactado, resumido en la anterior diapositiva. Estas dos subfamilias de lípidos actúan como reserva energética del organismo. Generalmente, esta es la forma, ya sea que estén en la pancita como grasita o en el plasma con proteínas transportadoras de lípidos, porque hay proteínas que pueden transportar lípidos en el plasma, que que puede ser de esta manera, digamos, una reserva energética, ¿no? Que cuando se agoten los carbohidratos que uno consume en la alimentación o que tenga de depósito en el hígado, va a ser necesario utilizar otra fuente energética, y lo más común es recurrir a las reservas de lípidos. Esteroides son lípidos más complejos que cumplen funciones diversas en el organismo, ¿no? Habíamos mencionado de manera muy peculiar al colesterol, integrante de las membranas, las vitaminas que se les llama liposolubles, por eso que generalmente les ponemos en este acrónimo, ¿no? ADEC, para acordarnos como un memo técnico. Vitamina A, hago un resumen muy sucinto de las propiedades de cada una. Vitamina A, muy relacionada con el retinol, que está en la retina, que permite la visión o la transducción, ¿no? De señales luminosas a señales nerviosas o potenciales de acción. La vitamina D, un importante componente sobre todo para la regulación del equilibrio del calcio, este equilibrio entre el calcio que se encuentra en la, en los huesos con el calcio que se encuentra en el plasma, ¿no? Hacen esa correlación. Entonces ahí tenemos la vitamina E, que es más importante o mucho más frecuente, que se encuentra en la piel, ¿no? Y le da, de hecho, sus propiedades de elasticidad a la piel, por eso muchas cremas humectantes tienden a tener componentes dentro de su composición química vitamina E, porque ayuda mucho a aumentar la elasticidad, a que no envejezca tan rápido. La vitamina K, por último, es una de las más importantes para los factores de coagulación, sobre todo que provienen del hígado, ¿no? Entonces, muy importantes para poder prevenir hemorragias, para darle esas propiedades protectoras, digamos, a la misma sangre, ¿no? La testosterona, que ya todos conocen, bueno, es muy conocida porque ahora se discute mucho de su valoración, tanto en los aspectos sexuales como otras funciones hormonales que tienen, la hormona sexual masculina, y los estrógenos, las hormonas sexuales femeninas, que en el respectivo capítulo vamos a hablar más detalles acerca de estas dos hormonas. Los fosfolípidos, como decía, tienen un componente fosfórico o fosfato, y un alcohol y 2 cadenas de ácidos grasos, ¿no? Y aquí en la imagen tenemos una cabecita entonces de fosfato, que aquí está representada simbológicamente, ¿no? En símbolos químicos, y aquí está molecularmente representada. Luego tenemos un alcohol, que es este grupo de 3 carbonos, ¿no? Que aquí al lado está representado por estos
grupos o moléculas de amarillas con átomos rojos, que son los enlaces de oxígeno. Y finalmente dos ácidos grasos, ¿no? Que están como dos colitas, que son los ácidos grasos. Son los componentes más importantes de las membranas celulares y en ese respectivo capítulo vamos a ahondar en más detalles acerca de por qué tienen esta configuración y qué es lo que les hace particularmente especiales en cuanto a por qué esta y no otras sustancias tienen que conformar las membranas celulares, ¿no? Ácidos nucleicos. Ya habíamos adelantado que son unos componentes orgánicos también muy complejos. Su base estructural o digamos la base más pequeña orgánica de ellos son los nucleótidos y los nucleótidos son estos componentes químicos, ¿no? Tienen una base nitrogenada aquí como si fuera un grupo amino más o menos, pero hay un ciclo, un hexágono conformado sobre todo por carbonos, ¿no? Y de intermedio un átomo de nitrógeno, un azúcar, que ya lo hemos visto, en este caso es un azúcar pentamérica, no es hexagonal como la glucosa, y un grupo fosfato. Entonces, tiene tres bases, una base nitrogenada, que se llama una molécula de azúcar y un fosfato básicamente. Con motivos de evaluación, como decía antes, o bueno, le adelantaba uno de sus compañeras, se nos ha pedido que no hagamos exámenes estándar como tales, pero sí tiene que haber un ciclo evaluativo, una forma de evaluación. Y dentro de esa evaluación va a estar obviamente estas preguntas, ¿no? De qué están componentes, de qué está conformado, por ejemplo, un ácido nucleico. Muy bien. Estos dos azúcares participan en la formación de los ácidos nucleicos, ¿no? Y es lo que le da la diferencia de nombres. O sea, según el tipo de azúcar que conforma las bases nucleicas o los nucleótidos, vamos a hablar de ácido riboxirribonucleico o desoxirribonucleico, mejor dicho, y ácido desoxirribonucleico, ¿no? Que significa que en uno está la ribosa y en otro está la desoxirribosa, ¿no? Entonces, eso es lo que distingue al famoso ARNA o RNA que se le llama, o DNA o también llamado ADN, ¿no? Simplemente son terminaciones en inglés, ¿no? ARN es en español y RNA es en inglés. ADN también es en español y DNA es en inglés simplemente, ¿no? Pero son para tal efecto lo mismo, son sinónimos. Entonces, lo que había sido distinto en estos dos ácidos nucleicos es sobre todo el tipo de azúcar que tienen. Y aquí tenemos en la imagen la ribosa, que también es un pentámero, pero se distingue, ¿no? por su grupo oxidrilo, que va a tener distinto a la desoxirribosa, que tiene, en vez del grupo oxidrilo, tiene un grupo hidrógeno en su segundo carbono. Eso es lo que hace que, sobre todo, sea maravillosa la química, ¿no? Basta que un componente nomás varíe, y aunque tenga la misma configuración estructural, ya varía todas las propiedades de este compuesto, ¿no? ¿Para qué se utiliza el RNA o ARN? Es generalmente la transcripción del código genético original, o diríamos la copia de planos del DNA, ¿no? El DNA es el plano original, en la codificación genética original, que generalmente se encuentra en el núcleo celular y casi nunca sale, siempre está protegido ahí. Pero el ARN sí es la copia, como sacar, digamos, una fotocopia de un libro de la biblioteca, que uno se lleva solamente la copia para estudiar, pero no se puede llevar el libro original, ¿no? Es exactamente lo mismo. El RNA trabaja como copia y el DNA trabaja como el original. En nuestras células, en las células eucarióticas.
En otras células o seres vivos como los virus o como las bacterias no trabaja de esta forma. De hecho que hay virus que solo tienen RNA o AD o DNA y en el caso de las bacterias el código genético no está en un núcleo, está casi libre en el plasma, ¿no? Entonces esas son las diferencias. 5 bases nitrogenadas pueden encontrarse en los ácidos nucleicos, ¿no? Y eso es lo que hace que se formen las secuencias distintas de código genético. Las derivadas de la purina se llaman bases púricas y las de la pirimidina bases pirimidínicas, ¿no? Entonces, aquí en el cuadrito de abajo tenemos las bases provenientes de la pirimidina, la que tenemos al uracilo, a la citosina y a la timina. Entonces la base nitrogenada es la que les va a dar la diferencia en eso. En cambio, los que provienen de la purina va a formar la adenina y la guanina. Son solo 5 nucleótidos, como ustedes pueden ver, pero son suficientes para formar, o sea, el hecho de secuenciarlos de manera distinta hace la posibilidad de que el código genético sea bastante amplio y por lo tanto, gracias a este código genético podemos armar o sintetizar nuestras proteínas para que nuestro cuerpo o nuestro organismo se conforme. Principales características de los ácidos nucleicos y diferencias entre ellos, ¿no? Ácido desoxirribonucleico o ADN, ¿no? Principalmente en el núcleo, como decía, también en las mitocondrias, y se ha últimamente, bueno, ya no es una especulación, se ha elaborado teorías acerca de que las mitocondrias serían antiquísimamente o hace muchos millones de años algún tipo de bacteria que se ha puesto a trabajar con las células eucariotas. Hablaríamos de una relación simbiótica porque tienen un propio código genético, ¿no? De hecho que este código genético de las mitocondrias se utiliza actualmente con fines en la medicina forense o criminalística para establecer con mucha más especificidad que el DNA habitual, o sea, que el DNA normal, la identidad de un sujeto, ¿no? Incluso se puede localizar la genealogía de una persona, pero lastimosamente solo a través de la línea materna, no a través de la línea paterna. Papel de la célula, información genética, ¿no? Decía que el DNA es la información genética, los planos originales para construir proteínas. Pentosa, desoxirribosa, ¿no? Con su azúcar o su pentosa es la desoxirribosa, eso es lo que le da su nombre. Las bases pirimidínicas que se le unen son la citosina y la timina, y las bases purínicas que conforman la adenina y la guanina, ¿no? En cambio, el ribonucleico principalmente está en el citoplasma, o sea, está fuera del núcleo. Puede estar en las mitocondrias también y en los cloroplastos, en el caso de las células vegetales. Síntesis de proteínas va a ser una de sus principales funciones, pero habíamos dicho como una transcripción, ¿no? Como una copia, para partir de esa copia que los ribosomas elaboren proteínas. También tenemos a la ribosa, que va a ser su azúcar que le va a dar su nombre o su conformación. Y se une a la citosina o a partir de este tipo el ácido ribonucleico va a tener citosina, uracilo, adenina y guanina, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que en el ribonucleico hay uracilo y en su lugar en el desoxirribonucleico hay timina, ¿no? Entonces otra diferencia que tienen los ácidos nucleicos. Muy bien, hasta acá preguntitas por favor y luego vamos a hacer también una pequeña pausa para empezar la otra clase que es sobre técnicas histológicas. ¿Ninguna pregunta? Bueno, si nadie pregunta, entonces yo pregunto. Ya, muy bien.
al sorteito vamos a hacer un pequeño sondeo de participación. A ver, Janet Calderón, respecto a qué componentes inorgánicos hay en la célula. Janet, si me escucha. Nada, no me escucha. A ver, otro participante. Ruth Yampa, buenos días. Si puede conectar su micrófono, por favor. Me han dirigido Doctor, estoy aquí. Los inorgánicos son el chon, es carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. Y a los carbohidratos. ¿Cuál es su función más importante de todos los carbohidratos? De dar energía. Ya. Cuando se solubilizan en agua, tienden a disociarse, pueden formar electrolitos. No. Ah, ya, perfecto, Ruth. Entonces sí, creo que todo ha quedado bastante entendido. Un número, Ruth, por favor. Del 1 al 10. 15. Ok. 9. Muy bien. 1, 2, 3. Gracias. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wilfredo Churata, si está conectado, por favor. Y si me puede escuchar. Así de paso también tomo lista. Y hablando de eso me estoy olvidando. Generalmente lo que, digamos, se proyecta en la pantalla del Zoom a veces no sale, ¿no? Del todo en la, en la grabación, así que es necesario que fotografíe a los participantes de hoy para poner la lista. Nada, hoy día están súper calladitos. Bueno, hasta donde yo sepa, la dirección no nos ha dicho que necesitemos la parte que necesitemos, digamos, que todos los alumnos se hagan visibles, ¿no? En sus pantallas, pero yo creo que va a ser el estándar con el tiempo. Yo también, a partir de la siguiente semana, ya me voy a aparecer porque estaba teniendo problemas con mi webcam, pero yo creo que hasta la semana siguiente ya voy a poder habilitarla para que también puedan verme a mí, ¿no? Muy bien. ¿Seguro que no hay ninguna pregunta más? Bueno, entonces muy bien. Nos damos otro recesito de 5 minutos también para preparar la otra clase acerca de técnicas histológicas, ¿no? Y yo creo que con esa última vamos a completar el programa de hoy y va a quedar bastante material para dar tareas y trabajos mediante la plataforma. Muy bien, entonces termino esta reunión si no hay preguntas ni dudas al respecto.